Muy buenos días a todas y todas de nuevo, y muchas gracias por permitirme estar de nuevo, así sea en forma remota, con ustedes. Y les agradezco mucho las interesantes y muy buenas preguntas que me han hecho llegar sobre la presentación que yo les hice. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues quisiera abordar de una vez la respuesta de cada una. Voy a proceder a leer las preguntas y intentaré darles las respuestas pertinentes. En primer lugar, hay una pregunta que dice así: ¿cuál puede ser el papel de Latinoamérica en relación a la influencia rusa y sus acciones sobre la guerra en Ucrania? Desde mi punto de vista y la crisis que se está viviendo, que que ha sido generada por la guerra de Ucrania y una crisis del orden mundial actual, debe servir de referente para América Latina y de punto de partida para que América Latina despliegue una posición de no alineamiento activo. Es decir, América Latina debe buscar defender sus propios intereses. No sería conveniente que América Latina quede en el medio de las confrontaciones que existen actualmente, de las luchas por el predominio geopolítico de las grandes potencias y en particular en lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. Y es que América Latina, si toma posición, quedaría en la mitad entre Estados Unidos y Rusia, que quienes son los actores más relevantes de esta confrontación. Y algo tenemos que aprender un poco de las lecciones que nos dejó la Guerra Fría. No estamos en la Guerra Fría, estamos en otro contexto. Estamos presenciando la emergencia de un mundo multipolar. No sabemos cuáles van a ser los desarrollos ni cuál va a ser el resultado de la distribución de poder que se está dando, y por lo tanto lo más conveniente, lo más sensato para América Latina es mantener una posición neutral de no alineamiento y mirar a ver cómo construye consensos con los demás estados para tener una posición más que eh, apunte a cómo logramos respuestas regionales frente a las distintas problemáticas de la agenda global. Ese, desde mi punto de vista, debería ser la posición de América Latina. Moderación. Bueno, la segunda pregunta es cómo tomó o está tomando la población civil rusa y ucraniana los nuevos ataques y bombardeos efectuados por ambos países. Eh, Coincidencialmente se han recrudecido fundamentalmente los bombardeos de Rusia en estos últimos días a partir del ataque que realizaron las fuerzas ucranianas en contra del puente que unía a la isla de Crimea, a la península de Crimea, con Ucrania, con terreno ruso, perdón. Esta situación tiene unas connotaciones de crisis humanitaria de lado y lado, porque las víctimas más inocentes, las víctimas que muchas veces no tienen rostro y que son golpeadas en cualquier conflicto de esta naturaleza, es la población civil. De manera que es lamentable, es preocupante y las
expresiones o los testimonios que uno sigue de lado y lado es el sufrimiento, son las condiciones totalmente críticas y nuevamente se aproxima un invierno que al ser destruidos los albergues, los edificios, las condiciones donde se pueden resguardar de las acciones bélicas van a ser más complejas por la caída de las temperaturas, por la escasez de los suministros y este siempre es el lado triste, este siempre es el lado catastrófico o el lado oscuro de esta naturaleza de conflictos y por lo tanto es la parte que debe ser condenable en toda guerra y debe ser demandable desde el punto de vista normativo, que es la protección de la población civil y la exclusión de este tipo de conflictos. De allí paso a la tercera pregunta, que tiene que ver con un planteamiento que yo hice, en donde el internacionalismo liberal debe conocer los límites que tiene y reconocer y coexistir con el nacionalismo y el realismo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quiere eso decir que deberíamos reducir las exigencias que hacemos en muchos países al respeto de los derechos humanos dentro de cada país? Por ejemplo, Rusia y en China no hay que renunciar. Yo hablo desde la perspectiva occidental porque particularmente yo me identifico con la, con la lucha por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos. Me he formado en ese contexto, he aprendido a interiorizar la importancia de las tres generaciones de los derechos humanos, tanto de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y al mismo tiempo los derechos que giran en torno a ese sujeto colectivo que tiene que ver con la libre determinación, eh, con la lucha por la paz, por el gozo de un medio ambiente sano. Y allí quienes hacemos parte del mundo occidental pertenecemos a una comunidad de valores. Lo que no podemos aspirar es a una visión mesiánica y a creer que otros pueblos del mundo, otras culturas, tienen la misma visión y concepción sobre los derechos humanos, porque estaríamos desconociendo su realidad histórica, sus rasgos identitarios y las particularidades que han determinado también a lo largo de la historia su cultura política. Y por eso Rusia y China condenan a Occidente que tiene un discurso sobre los derechos humanos, sobre el respeto al derecho internacional, y ellos están anclados en esa visión más westfaliana de no intervención en los asuntos internos, de la integralidad territorial, y por lo tanto dicen, sí, mientras ustedes violaron los derechos humanos en Irak, en Afganistán, en tantas intervenciones que han producido las potencias occidentales desde el final de la Guerra Fría, el asunto del Kosovo. Oscar Lafontaine, un político alemán, en estos días señalaba que desde el final de la Guerra Fría Estados Unidos ha realizado alrededor de 250 intervenciones militares en distintas partes del mundo. Y en muchas de ellas ha cometido crímenes de guerra, ha violado los derechos humanos, ha violado el derecho internacional. Por lo tanto, no se trata de condenar a unos y excluir a otros. El mundo no se divide entre buenos y malos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que no renunciamos al desarrollo de los derechos humanos, a nuestros principios
de demandar porque se respete, pero sí debemos de entender que otras naciones, otros pueblos no occidentales tienen una concepción totalmente distinta y sus sociedades se identifican más con otros valores, porque si en el caso de China, China tomó a la carta ciertos valores económicos de Occidente, pero China nunca va a tomar los valores políticos occidentales y así nos encontramos también con otros pueblos del Asia Pacífico. Y eso implica una dosis de realismo. Y eso implica que, por ejemplo, hay una reacción nacionalista en contra de la intromisión o la injerencia de los asuntos internos. E incluso la misma historia ha demostrado que el nacionalismo es más fuerte que ideologías como el liberalismo o el comunismo, porque entre otras cosas, la Unión Soviética y China terminaron enfrentadas en el contexto de la Guerra Fría y finalmente eh, Vietnam se resiste en contra de la intervención norteamericana desde la perspectiva de su nacionalismo, de la defensa de su propia supervivencia y con eso se identificaron también sus ciudadanos y es el caso particular de lo que vimos como fracaso de la reingeniería social de los Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Entonces, creo que debemos ser muy cautos de mirar el resto del mundo y de las sociedades con el lente occidental. Muchas de estas sociedades han señalado y han criticado fuertemente o han condenado que lo que Occidente muchas veces proclama como la, la defensa o la universalización de los derechos humanos no es otra cosa que el imperialismo de los derechos humanos. Ahora bien, la cuarta pregunta se refiere si es conveniente que Alemania y otros países europeos suban sus presupuestos militares y qué consecuencias puede tener en el contexto geopolítico. Más que aumentar los presupuestos militares en esta coyuntura, el gran reto que tiene Europa, en este caso particular la Unión Europea y Alemania, es construir una autonomía estratégica frente a los Estados Unidos y a otras potencias. Es decir, Europa y en particular Alemania no pueden seguir dependiendo de la presencia norteamericana, del paraguas nuclear norteamericano, como lo fue durante la Guerra Fría, y hay muchos sectores en la Unión Europea que demandan que se llegue a un consenso y se ponga en marcha lo que ellos han manifestado, la autonomía estratégica por parte de la Unión Europea. Es decir, que por fin la Unión Europea logre desarrollar una política de seguridad y defensa, pero también una política exterior autónoma frente a los Estados Unidos. Y esto tiene implicaciones en el plano político, es decir, muchos críticos a los cuales yo me uno señalan que Europa o la Unión Europea es un gigante económico, pero es un enano político y militar. Y ha mostrado sus limitaciones como lo está mostrando ahora en esta crisis de Ucrania y como lo mostró en la crisis de la antigua Yugoslavia, que no tiene capacidades para poner en marcha y desplegar acciones basándose en una política europea de seguridad y defensa porque no la han tenido. Y ese es un reto estratégico, la llamada autonomía estratégica. Entre otras cosas, ahí viene la gran pregunta, es decir, si lo que se busca es una Europa más fortalecida en términos de seguridad y defensa, porque no solamente la necesita Europa, la necesita el mundo, y Europa tarde o temprano tendrá que buscar esa independencia. Ya lo vimos, no sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones norteamericanas de presidente en el 2024. Y
Fue claro que la política de America First de Donald Trump lo primero que hizo fue entrar a cuestionar la Alianza Atlántica y plantear una especie de aislacionismo, una especie de casi de abdicación del sistema internacional y generó una situación de incertidumbre en Europa. Incluso muchos analistas señalan que esa fue una de las lecturas que hizo Vladimir Putin, que veía que Estados Unidos empezaba a alejarse de Europa. Y eso plantea entonces, bueno, ¿hasta dónde va a depender Estados Unidos de perdón, Europa de la volatilidad de la política exterior norteamericana, que tiene grandes contradicciones internas y lo vamos a ver en las elecciones del próximo mes? Hay fracturas internas, hay una crisis al interior de los Estados Unidos y esto va a revertir mucho en la estabilidad del orden mundial en los próximos años. Entonces, ya el reto para los europeos es que si quieren a una Alemania independiente, que se arme, que se rearme, que fortalece sus capacidades militares, o quieren una Europa unificada en torno a una política única de seguridad y defensa de la cual haga parte Alemania, porque este ha sido uno de los factores de autocontención históricos frente a lo que se ha denominado como los dilemas de seguridad y la desconfianza histórica que siguen teniendo los europeos frente a una Alemania militarista. Y ese es un gran reto histórico. Y allí pasamos a la quinta pregunta, que dice así: Alemania y Francia al principio del conflicto buscaron una sola solución negociada con Putin al conflicto, que fue atacado por Polonia, los países bálticos y entre otros. La pregunta es, ¿se vio forzada Alemania a ayudar a Ucrania en el conflicto para no perder su posición privilegiada en la Unión Europea o fue un cambio de la mentalidad de la política alemana? Aquí hay varias cosas. Lo primero es que Europa no tiene la capacidad de decisión aquí. A Putin no le interesaba negociar con Alemania y Francia, porque con quien puede negociar Rusia es con Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la respuesta anterior. No son los europeos los que tienen el liderazgo en lo que fue la expansión de la OTAN, sino Estados Unidos. Y ese Estados Unidos es el que ha venido desarrollando esa política de encerramiento, de hostigación a Rusia, es la que ha creado el dilema de seguridad. Y por lo tanto, ni Alemania, ni Francia, ni los polacos, ni los países bálticos, ninguno tiene la capacidad de decisión aquí. Son los Estados Unidos. Y eso lo tiene claro Putin. Por eso no negoció. Y es finalmente la salida diplomática es en qué momento se pueden sentar Rusia y los Estados Unidos, porque finalmente la guerra es una guerra sustituta. Esa es la situación que se está dando. Lamentablemente Alemania se ve envuelta, involucrada, porque la decisión, y yo lo señalaba en la charla, de un gobierno inepto, inexperto, que no entiende cuáles son los verdaderos intereses alemanes, se dejó llevar por la espiral del escalamiento del conflicto y es una especie de punta de lanza de los Estados Unidos, que lo está pagando caro. O sea, Alemania empieza a enfrentar, como yo lo señalaba, una crisis económica sin precedentes por el aumento de los costos de energía y una fractura política a su interior. Entre otras cosas, porque las sanciones y los últimos datos o informes económicos señala no le están produciendo el daño que se pensaba que le iban a hacer a Rusia. Se ha vuelto en un boomerang porque quienes están sufriendo los impactos económicos son los europeos y fundamentalmente los alemanes, mientras Rusia está obteniendo grandes ganancias, está sacando su gas y su petróleo por China y por la India, porque el resto del mundo le sigue comprando los hidrocarburos. Y solamente la posición del embargo y las sanciones son de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Y esa es la situación. La negociación tiene que darse con los actores clave y relevante de quienes se tienen que sentar a la mesa a buscarle una salida política, que son
Estados Unidos y Rusia, y son claras las demandas de los rusos y es una neutralización de la Ucrania. Después seguimos con la sexta pregunta. ¿Qué efectos colaterales tiene la subida de los precios de la energía que se han disparado desde que Rusia invadió Ucrania y la escasez de suministro? Bueno, ya lo señalaba, para la Unión Europea son fatales, pero fundamentalmente para los estados de Europa Central, que son los que dependen directamente del suministro de petróleo, porque los del Mediterráneo tienen otras fuentes que vienen de África del Norte. Y los cálculos que hay actualmente es que pueden haber en Alemania, por ejemplo, apagones inimaginables antes. Los costos han aumentado demasiado, demasiado, y esto va a tener impactos graves a la competitividad de Alemania. Por eso hay un debate al interior de Alemania si se eh, vuelven a conectarse las plantas nucleares, empieza a perder nuevamente el carbón, a buscar otras fuentes de energía, porque Europa Central empieza a sufrir los impactos y esto está teniendo un efecto, una inconformidad en medio de un invierno de la población o de sectores de la población que empiezan a estimular y su inconformidad empieza a tener eco en los grupos de ultraderecha y nacionalistas que van a instrumentalizar esta situación en contra de esa posición colectiva de la Unión Europea con respecto a Ucrania. Ya vemos, por ejemplo, en Italia, ciertos aliados de Giorgia Meloni, algunos se declaran, incluyendo el mismo Berlusconi, amigos de Putin y condenan la posición y plantean que es necesario buscarle salidas nacionales y que Europa mire sus intereses. Y esto se empieza a ventilar fuertemente en Alemania, porque por ejemplo, cuando uno mira las encuestas de preferencia política de los partidos, ve un decrecimiento de los verdes y empieza a producirse un aumento de un partido ultraderecha alemán que se denomina Alianza para Alemania. Y esto van a ser los efectos que vamos a vivir, y yo lo señalaba en la conferencia, una especie de otoño e invierno caliente en términos de protestas sociales, que puede tener una salida incierta y muy crítica para la estabilidad de estos gobiernos y de la misma Unión Europea. Y allí seguimos entonces a la pregunta número 7. En la actualidad se ha visto que la única salida a la presión e influencia de Estados Unidos sobre Europa es por medio de la elección de gobernantes ultranacionalistas con ideas que podían ser consideradas extremistas. Italia, Hungría y la creación del malestar dentro de la ciudadanía de apoyo que apoya estas ideas extremistas. ¿A quién beneficiaría más este cambio de mandos en algunos países europeos? ¿A los mismos países europeos, a Rusia o a Estados Unidos? Bueno, se conecta con la respuesta anterior, y es que los nacionalistas o los ultraderechistas, los llamados nuevos patriotas, que son todos euroescépticos, que muchos de ellos están en contra de los valores tradicionales de la Unión Europea, es decir, de las libertades liberales. Por eso se habla de democracias iliberales. En el caso de Hungría no basta tener alternidad en el poder vía de elecciones, sino el respeto por los derechos y el reconocimiento de los derechos políticos y las libertades básicas, y además que exista un checks on balance, es decir, un equilibrio de poder que le permita que no haya concentración por parte de los ejecutivos. Y esto es lo que se está viendo, que hay una tendencia creciente hacia al autoritarismo. Y esto va debilitando los consensos y la estabilidad de la Unión Europea, porque todos ellos demandan una estructura institucional menos vinculante, de menos poderes. Incluso la Meloni habla de una federación de estados europeos que
le permita retomar la soberanía a cada uno de los Estados miembros. Es decir, un debilitamiento total, porque no es algo nuevo, que esto se viene planteando desde comienzos de este siglo, y finalmente esto podría conducir al derrumbamiento de los pilares básicos de cómo funciona la Unión Europea, e incluso a que finalice colapse la zona euro. Y esto sería el acabo. ¿A quién conviene esto? Por supuesto a Rusia, porque uno de los instrumentos que ha utilizado la doctrina Primakov, o de las herramientas de Putin para buscar contener a Occidente, para desestabilizar a Occidente como respuesta a esa expansión de la OTAN, es el debilitamiento de la Unión Europea, porque una Unión Europea débil, ¿sí?, favorece una posición fuerte de Rusia y la influencia que Rusia pueda tener, como la ha tenido, porque se ha involucrado en muchas de las elecciones apoyando a este tipo de partidos. Y hay unas coincidencias en términos políticos en contra de las ideas liberales, de los principios liberales, y ahí es donde un Víctor Orbán o una Meloni o una Marianne Le Pen tienen coincidencias y afinidades ideológicas desde el punto de vista de su posición iliberal con Putin, y tendencias al autoritarismo y al nacionalismo. A los Estados Unidos lo va a perjudicar, aunque la posición de Estados Unidos ha sido muy ambivalente. Los neoconservadores de comienzos de este siglo, cuando estaba George Bush, les interesaba que Europa no profundizara su unión política, les interesaba más una Europa debilitada, mientras hay sectores más liberales que planteaban que era necesidad, muy ligado la mayoría a los demócratas, los primeros, los neoconservadores, a los republicanos, que Europa pudiese profundizar su integración política, porque se requería una Europa más fuerte en el mundo, que pudiera tener una posición más simétrica con los Estados Unidos para buscar lo que se denomina conjuntamente eh, mejorar la gobernanza global de muchos asuntos transfronterizos, y especialmente contener a Rusia y a China. Y eso, digamos, son planteamientos estratégicos, pero de lejos, una debilidad o un colapso de la Unión Europea va a favorecer a Rusia, va a afectar a los Estados Unidos e incluso va a afectar al resto del mundo. Y ahí entramos a la octava, que pregunta: ¿qué nuevas alianzas podrían surgir después de las elecciones en diferentes países? En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, lleva al contexto de la guerra ucraniana y las notorias denuncias que se han registrado, en donde los militares han causado torturas y secuestro, violación y demás crímenes de guerra que ante la luz pública por medio informativo de los gobiernos no son manifestados, pero que diversos artículos como el siguiente describen. Lo primero que muere en la guerra es la verdad. Y aquí no podemos hablar, vuelvo y repito, de buenos y malos, porque en los medios occidentales muestran las atrocidades rusas, mientras los medios rusos o medios independientes muestran las atrocidades de los ucranianos. Por eso no hay buenos y malos. Toda guerra, como lo planteó en su momento Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, sostiene que la guerra termina haciendo más hombres malos que los que quiso destruir, y toda guerra se degrada. Por lo tanto, en todas las guerras y en todas las guerras en que se ha involucrado Occidente, incluso posterior al final de la Guerra Fría, también se han cometido atrocidades, violaciones flagrantes de los derechos humanos. Eso ocurrió en Irak, eso ocurrió en Afganistán, eso ocurrió en el Kosovo y en otras partes del mundo. Está ocurriendo de lado a lado en Ucrania y en Rusia, ambos lados, y por lo tanto, aquí la única posición que hay es que cómo buscar superar la guerra y solucionar la guerra. Porque hemos visto
que es muy difícil llamar a cuentas a una gran potencia en una estructura, un sistema internacional anárquico. Nadie ha podido sentar en el banquillo a los Estados Unidos cuando ha cometido atrocidades. Y de hecho nadie va a poder sentar al banquillo a Rusia para que rinda cuentas o a las tropas o a los líderes rusos para que rinda cuenta por los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, porque no existen los mecanismos institucionales en un orden mundial que tiene una estructura anárquica y no tiene una autoridad por encima de los estados. Por eso es imposible que las grandes potencias puedan ser sometidas, sino que hay justicia en términos selectivos y eso lo saben los grandes poderes. Y por lo tanto, quedan las condenas por parte de la sociedad civil, de los movimientos, pero esa es la realidad. Hay atrocidades de lado a lado y eso no lo podemos perder de vista. Y ahí pasamos a la novena pregunta que plantea, ¿cree usted que debería haber un mayor intervencionismo extranjero y de uno para asegurar que las condiciones de vida se respeten y cesen la barbarie a los civiles, aunque esto puede causar una mayor tensión en la guerra? Miren, la situación actual es de crisis o de desorden mundial. Yo utilizaría más la palabra desorden mundial y por eso les compartí un libro que acabamos de sacar. Hay un desorden mundial total. Las instituciones que fueron creadas para apuntalar el orden mundial de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, no son funcionales, no tienen legitimidad, tienen crisis. Y la ONU no funciona ni va a funcionar porque no existe un consenso entre las grandes potencias y me refiero fundamentalmente a los miembros del Consejo de Seguridad, donde está Rusia y Estados Unidos, que son los que están enfrentados. Pero además hay una crisis de representatividad, hay una nueva multipolaridad y no existe un nuevo multilateralismo, porque el Consejo de Seguridad no ha sido reformado y no está ni Alemania, ni la India, ni Japón, ni Brasil para hablar del grupo de los cuadros que vienen demandando esta situación. Entonces, no funciona. La ONU no funcionó ni en la pandemia. Hay una crisis, hay un anquilosamiento total. Hay un multilateralismo informal y por eso se crean organizaciones paralelas como son las proyecciones geopolíticas de la misma China, creando instituciones tanto financieras, pero también organizaciones regionales como la Organización de Cooperación de Shanghai, etcétera. Entonces, eso no se logra en este sentido. Es más, no hay un concierto de grandes potencias que les permita sentarse a la mesa y buscar a través del diálogo y un poco mayor de realismo para ver cuáles son las soluciones políticas de las crisis que se dan. Estamos en una situación de incertidumbre porque no existen ni la intención ni los espacios de diálogo multilateral de grandes potencias para buscarle solución a los problemas. Y esto es lo que nos lleva a una especie de pesadilla que yo señalaba en la conferencia, qué tan lejos estamos de que haya una nuclearización del conflicto en Ucrania. Necesitamos un nuevo orden mundial que no está a la vista. Y allí pasamos a la décima pregunta que dice, basándose en lo dicho por el profesor del surgimiento de Alemania como potencia militar y el no alineamiento de los intereses estadounidenses con los europeos alemanes, podría surgir tensión y un posible conflicto, ya sea directo y subsidiario entre estos ejes. Por el momento yo no veo cuál es el camino. Esto puede durar mucho porque las decisiones que se han tomado para rearmar o desarrollar las capacidades militares de Alemania no están articuladas a algo que yo señalaba anteriormente, y es que dentro de la Unión Europea como tal se desarrolle una política conjunta, una política europea de seguridad y defensa, que es lo que les puede garantizar la autonomía estratégica. Y por lo tanto estamos hablando de escenarios muy futuros. En este momento yo veo más una reacción coyuntural, pero no veo la conformación de ejes ni de frentes
que s- tan liderados por Alemania que se puedan confrontar con Estados Unidos. Hay que esperar qué surge de esto. Hay que esperar por lo menos pasar el invierno. ¿Qué impacto va a tener la crisis económica y qué replanteamientos se pueden dar el próximo año en la medida en que estamos ante un conflicto estancado y unos impactos económicos sin precedentes que Europa está viviendo? Después vendría la pregunta 11 y dice, ¿qué haría el mundo o los Estados Unidos dado que Rusia corte el suministro de gas de manera definitiva al resto del continente? ¿Realmente es posible que lo corte? Bueno, eso es lo que se viene dando. Y, y yo señalaba anteriormente que las sanciones económicas de Europa y de los Estados Unidos y sus aliados no ha tenido los efectos deseados. Que quien se ha pegado un tiro en el pie son los europeos y ya están sufriendo. Porque entre otras cosas, se está triangulando el gas y el petróleo ruso. Yo lo señalaba en una de las respuestas anteriores que está saliendo por China y por la India fundamentalmente, más caro, y que ese es uno de los efectos. Y esa va a seguir siendo el arma de Putin. Si Putin corta definitivamente el petróleo, por eso los alemanes no se atreven, siguen dependiendo, son dependientes totalmente, eso es difícil reemplazarlo. Y ese es el arma de presión que va a utilizar Putin. Y ahí hay un péndulo peligroso de una profundización de la crisis energética si se cortan estos suministros, que va a tener impactos económicos y sociales y tal vez políticos que produzca una reacción en cadena, que es lo que yo señalaba, puede desestabilizar a los gobiernos europeos y a la misma posición europea y a las estructuras europeas. Aquí tenemos la pregunta 12. ¿Cuál es el análisis que usted hace de la figura de la canciller Merkel en torno a los sucesos de Ucrania? Es en relación al estrecho vínculo económico de doble dirección con Rusia, la supuesta relativa cercanía personal con Putin, su legado, la autoestima alemán con respecto a su autonomía estratégica, su debilidad militar y su relación con Estados Unidos. Bueno, aquí hay muchas cosas. Merkel tuvo y ejerció un liderazgo de 16 años y Merkel fue muy realista en su relación con Rusia. Cuando uno conoce un poco la biografía de Merkel, sabe que un alemán oriental que vivió la ocupación soviética, que conoció, tuvo más relación con los rusos o los rusos soviéticos, con este tipo de cultura, y entendía muy bien la cultura política vertical, autoritaria, muy conservadora, muy permeada por la Iglesia Ortodoxa, sabía cómo tratar a Putin, cómo relacionarse con los rusos, y eso uno lo identifica con muchos alemanes orientales que les plantea a los occidentales, ustedes no conocen muy bien cómo es el relacionamiento con los rusos. Entonces, a mí me parece que no existe un liderazgo en este momento en Alemania que entienda y antes de la crisis cómo podía manejarse muy bien el relacionamiento o, o- o la o, la contención misma o, por ejemplo, el equilibrio de intereses frente a Rusia. Y creo que ahí el gobierno actual ha cometido un error fatal que empieza a pagarse. Y creo que ahí se extraña liderazgos como el de la Merkel, que en cierto sentido fueron más realistas y antepusieron muchas veces y con exceso los intereses alemanes, como fue, por ejemplo, el manejo que le dio Merkel a la crisis del euro de 2008, que en parte fracturó mucho la estabilidad de Europa y generó resentimiento en los países mediterráneos por su principio de austeridad y de control de la ortodoxia de la situación financiera del euro, pero en términos políticos eh, tuvo muchos aciertos que hoy en día se extraña. Y la última parte fue lo que yo dije anteriormente,
El concepto de autonomía estratégica sigue siendo un punto muy lejano en el horizonte, sigue siendo algo normativo desde el punto de vista de lo que los europeos han planteado, y el camino sería muy largo. Lo cierto es que ese es el reto de Europa. Europa no puede depender per secula seculorum en términos de seguridad de la presencia de los Estados Unidos en Europa, sobre todo por ese punto que yo señalaba. La situación de la política doméstica norteamericana es muy volátil, es un país en crisis, eso señala que es un país casi al borde de la guerra civil, y hay intereses y hay posiciones muy nacionalistas y aislacionistas que pueden en un momento dado dejar otra vez colgado de la brocha a los europeos. Por eso es un imperativo, no un deseo ni una posición a analizar la construcción de una autonomía estratégica. Más que nunca es una necesidad, pero utilizando una metáfora futbolística, el balón está en la cancha de los europeos. La 13 dice así: existe ante el rebrote del nacionalismo y el rearme de Europa la posibilidad de confrontación entre el complejo militar industrial de los miembros de la OTAN involucrados. No, porque una razón muy sencilla. La primacía en este momento para suministrar los equipos bélicos son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un gran mercado en este momento en Europa. Si bien es cierto, en el marco de la Unión Europea hubo algunas alianzas y se construyeron algunos consorcios para desarrollar ciertos aviones de combate como el Eurofighter o ciertos blindados o escudos antimisiles. No existe una tecnología unificada y ese es uno de sus grandes debilidades, porque cada Estado europeo, como no hay una política de seguridad y defensa europea común, una política común, pues cada país tiene sus propios equipos militares, lo que le genera un problema de coherencia y de accionar táctico, pero también debilidades en términos estratégicos. O sea, para que Europa logre desarrollar una industria militar común europea está muy lejos. Y por lo tanto, ahí hay una dependencia muy fuerte en términos de suministros por parte de los Estados Unidos. Y si comparamos las ventas de los norteamericanos a la producción europea y su gran diversidad, que no es compatible en muchos casos en el centro de operaciones, pues dista mucho todavía para que se puedan tener estándares unificados, que algunos se han logrado al interior de la OTAN, pero no a nivel europeo. Y esa es una de las grandes debilidades. La pregunta 14 o 15, ¿qué detiene a Rusia de establecer una alianza militar semejante a la OTAN y que ha impedido la formalización de una alianza semejante con China? Bueno, en primer lugar, Rusia tiene capacidades nucleares que son las que le sirve de fundamento para confrontar directamente a la OTAN. Es la segunda potencia nuclear del mundo. Los aliados que pueda tener más allá de los aliados que ha ido incorporando a la zona económica de Asia Central, no tienen esas capacidades militares. No es posible que exista una alianza militar con la India, a pesar de que hay, digamos, algunos lazos históricos de la época de la Guerra Fría. India tiene otros intereses. Y con China, un amigo mío ruso decía que China y Rusia lo que han logrado es una especie de matrimonio por conveniencia, porque son dos amantes que duermen en una misma cama, pero tienen sueños totalmente distintos. Es decir,
Rusia y China tienen intereses distintos, coinciden en algunos, como es el tema de la construcción del espacio euroasiático, de confrontar a Occidente, pero tienen visiones geopolíticas totalmente distintas y en eso los chinos son cuidadosos y los chinos empiezan a tener mucha preocupación del conflicto porque el conflicto le está afectando de todas maneras uno de los pilares fundamentales de su ruta de la seda. Y como aquí no es una guerra fría, como aquí no podemos hablar de la construcción de dos bloques claramente definidos, sino de una multiplicidad de actores, por eso hablamos de multipolaridad, es difícil eh, ver que existan condiciones para que Rusia, en términos sistémicos y de intereses, porque no está la mediación ideológica, no basta que se opongan a Occidente para decir aquí hay China y Rusia, que son estados autoritarios, pueden forjar una comunidad de valores ideológicos. No es lo mismo de lo que ocurrió en la Guerra Fría y por lo tanto estos son factores que no permiten que nosotros traduzcamos a una alianza. La OTAN viene de la Guerra Fría y la OTAN ha luchado por una redefinición, pero tampoco esto explica de que la OTAN tenga tampoco su futuro asegurado. Y vuelvo y repito a una posición. Si a Estados Unidos vuelve lo que es la doctrina Trump de la America First, vamos a ver nuevamente que esto puede generar también nuevamente una crisis de la Alianza Atlántica. Entonces, esta situación no es muy fácil. Y aquí estaría la pregunta sobre las relaciones científicas entre Rusia y la Unión Europea, eh, que tiene que ver con la Estación Espacial Internacional y una cooperación multilateral y la Agencia Europea y la Agencia Espacial Rusa. No sé qué impactos tenga en este momento porque no es el único ámbito donde venían cooperando comunidades científicas tanto de Rusia como el resto de Europa. Uno podría deducir, interpretar aquí que esto tiene un impacto directo en el desarrollo de los proyectos. Si esto afecta, y si el Brexit afectó mucho en algunos campos la cooperación entre científicos europeos y agencias científicas europeas y de Gran Bretaña, pues la situación de la guerra, por supuesto, lo ha afectado. Hay que esperar hacia el futuro una salida, a ver que, cómo se restablece o se recompone, pero desconozco en los momentos actuales cuál ha sido la afectación a este tipo de cooperaciones entre científicos, que de todas maneras los problemas políticos tienen su impacto en distintos ámbitos de las relaciones entre los actores internacionales. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo afectaría? eh, a ver, eh, en la clase el profesor menciona que si Alemania se debilita puede comenzar a debilitarse la Unión Europea, considerando un escenario en que Alemania dejará de ser la potencia que es y consecuentemente se comenzará a debilitar la Unión Europea. ¿Qué consecuencias y desenlaces traería para Latinoamérica y en especial el resto del mundo? Fatales. Eh, la primera debilidad que uno empieza a percibir hacia donde apunta la crisis actual es la crisis de la economía alemana. Alemania ha sido el motor económico de la Unión Europea, ha sido el pilar de la estabilidad del euro. Y si la crisis energética va a generar un impacto estructural y va a conducir a la quiebra muchas empresas, a afectar el nivel de vida, la producción, las exportaciones de Alemania, y Alemania va a ver reducir sus recursos financieros, siendo el mayor aportante a los fondos estructurales de la Unión Europea, porque es el mayor PIB. Por supuesto, esto tendrá un efecto económico duro para la economía de la Unión Europea, siendo que es el mayor exportador, pero también importa mucho y es de donde más vienen flujos financieros que se invierten dentro del mismo espacio europeo
Y por supuesto, una Alemania debilitada económicamente va a repercutir en eso, en la estabilidad del euro, en la estabilidad económica de Europa, y esto va a tener impactos políticos porque una Alemania económicamente debilitada va a tener menos liderazgo y menos capacidades en el ámbito europeo porque tendrá que ocuparse de asuntos internos. ¿Y qué pasa? Yo siempre lo he sostenido y en eso me uno a muchos analistas en que el mundo necesita de Europa. Sería una catástrofe un mundo sin la Unión Europea, porque la Unión Europea siempre ha sido un contraste, pero la Unión Europea viene en crisis hace aproximadamente 17 años desde que no se adoptó la Constitución, porque la Unión Europea como está no puede ser un actor clave para la gobernanza global, porque la Unión Europea que se requiere es una Unión Europea con mayor profundidad en su integración política y con una política de seguridad y de defensa común. Es decir, no basta ser un actor económico importante en el mundo, sino político, que no sea el socio junior de los Estados Unidos, el hermano menor, sino que se necesita una Unión Europea más consolidada, más fuerte y con una capacidad de mayor decisión para hablar de tú a tú frente a las grandes potencias. Porque si no supera esta crisis que viene arrastrando desde hace 17 años, desde el 2005, va, va, la Unión Europea va a desaparecer del mapa y eso sería fatal para todo el mundo porque en el caso de América Latina ha sido un socio fundamental en términos económicos, en términos políticos, en materia de cooperación siempre ha sido el mayor donante y como transmisor de valores o en un diálogo transatlántico que se ha dado en muchas esferas que ha sido importante. Eso se une a lo de Colombia, porque que es la pregunta que sigue, porque la Unión Europea incluso ha sido un cooperante fundamental y ha sido un actor que históricamente ha tenido un enfoque civilista frente a las, al conflicto colombiano, al conflicto interno y a la paz. Ha apoyado siempre el proceso de paz. Se distanció a comienzos de siglo del enfoque militarista del Plan Colombia que Estados Unidos impuso y fue recibido con brazos abiertos por el gobierno de Uribe, por el gobierno de la seguridad democrática. Y fue Europa la que planteaba la necesidad de un enfoque civilista y un enfoque de cooperación que atacara los orígenes del conflicto, es decir, el problema agrario que seguimos arrastrando, la inequidad, la falta de construcción del Estado, la corrupción, el narcotráfico, es decir, su enfoque ha sido social. Y la Unión Europea ha desempeñado un rol fundamental, por ejemplo, en el posconflicto y sus críticas, sus intervenciones y la posición de Europa para que el gobierno anterior de Duque no hiciera trices el conflicto, el, los acuerdos de paz fue fundamental en la defensa de la Comisión de la Verdad, en la defensa de la JEP y en la defensa de una serie de programas con enfoque territorial del país. Y por eso Colombia necesita la Unión Europea con miras a seguir buscando una salida a lo que ha denominado el actual gobierno de la paz total. Y por último, aquí hay una pregunta que se refiere a la guerra económica ha sido una de las tantas caras que ha tenido el conflicto en Ucrania. Alemania con el Nord Stream 1 y 2 ha estado en el centro de ella. Frente a esto, ¿cómo analiza usted el papel decidido que está teniendo Inglaterra en el conflicto y la relación de este apoyo inglés a Ucrania como una manera de quebrar la alianza económico-energética entre Berlín y Moscú a ojos de las teorías de Mackinder y el histórico temor inglés de una alianza entre Alemania y Rusia? Yo descartaría a Gran Bretaña de aquí. Yo creo que eso han sido tanto durante Boris Johnson como de la ministra que acaba de renunciar, Liz Truss, una especie de lamento de los británicos de llamar la atención, porque los británicos son una potencia ya jubilada. Eh, eh, si bien han tenido voces críticas para esto,
Gran Bretaña siempre ha sido, desde la guerra, un apéndice de los Estados Unidos en términos militares y de seguridad, ha sido un vasallo de los Estados Unidos. En otras palabras, lo que quiero decir es que Estados Unidos heredó esa preocupación histórica desde comienzos del siglo pasado, de las, de los dilemas geopolíticos de Halford Mackinder con respecto al corazón continental o al espacio euroasiático, que a quien realmente le preocupó y le preocupa la relación entre Alemania y Rusia en términos económicos es a los Estados Unidos. Gran Bretaña lo que ha sido es una especie de parlante que los Estados Unidos ha utilizado, pero aquí el actor fundamental y el actor que ha boicoteado y boicoteó que Rusia ingresara a la Unión Europea y que siempre le preocupó el Nord Stream 2 y entre otras cosas fueron los organismos, y esto ha sido denunciado, de seguridad de los Estados Unidos, empecemos por la CIA y tantos otros, los que explotaron recientemente el Nord Stream 2, los que lo sabotearon. Entonces, yo creo que hablar de Gran Bretaña aquí es un espejismo. El verdadero actor, el titiritero aquí, es los Estados Unidos con respecto a buscar desbaratar esa alianza o esa interdependencia económica que se construyó en la posguerra fría en términos energéticos, pero también comerciales y financieros, porque no hay que descoser todo el comercio, todas las finanzas, todas las inversiones de los alemanes en Rusia. Y eso no iba en contra de los intereses de los Estados Unidos, porque para los Estados Unidos y sus intereses nacionales sigue siendo importante su presencia en Europa, su presencia en Asia del Este y en el Medio Oriente. Esos son los tres puntos cardinales. Ni siquiera América Latina les importa, ni África tampoco. Pero sí Europa para mantenerse como un poder hegemónico importante y como un fijador de reglas en el sistema internacional que está en crisis y se sigue desbaratando ante sus ojos. Les agradezco mucho entonces la atención y espero haber dado respuesta a casi las 20 preguntas que ustedes me enviaron, muy buenas todas, excelentes, y creo que permite un poco ir más allá de lo que yo planteé en la exposición y da más material para que sigamos reflexionando y debatiendo alrededor del tema. Muchísimas gracias.